Asambleísta Vicente Tayano. Gracias, señor presidente, compañeras, compañeros legisladores. Estamos entrando en el análisis del segundo libro de este macro proyecto de Código Integral Penal. Este segundo libro en el cual vamos a establecer los mecanismos a través de los cuales van a poder actuar las partes procesales, el fiscal, el juez, la Defensoría Pública, en su caso, el abogado defensor, el abogado acusador, es decir, el ámbito dentro del cual nos vamos a poder mover en el proceso penal. Y voy a comenzar, lamentablemente el tiempo no nos permite, ojalá que tengamos 5 minutos después, pero voy a comenzar por algo que llamó mucho la atención en el país y que motivó inclusive, o fue el pretexto inicial para que en el país el 7 de mayo se hiciera una consulta popular. El tan mencionado término de la caducidad de la prisión preventiva, de la cual se había usado y abusado a lo largo y ancho del país. El artículo 77 de la Constitución del Ecuador, la que fue aprobada en Montecristi, en su numeral 9, decía, con su venia leo, señor presidente: bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de 1 año en los delitos sancionados con reclusión. El nuevo ordenamiento jurídico penal y procesal penal ya no hace diferencia entre los delitos sancionados con penas de prisión y los delitos sancionados con penas de reclusión, sino con penas privativas de la libertad y penas no privativas de la libertad. Pero resulta que después de todo este trabajo del país para la consulta popular, establecemos en el Código de Procedimiento Penal el artículo 532, la caducidad de la prisión preventiva exactamente igual a la que se establecía en el Código de Procedimiento actual, en el que está en vigencia, con la única diferencia que ahora la caducidad operará en los delitos reprimidos hasta 11 años si el reo está detenido hasta 1 año, y en el resto de delitos si el reo está detenido hasta 6 meses. Es decir, todo este andamiaje de la consulta popular no ha servido para nada prácticamente en lo que tiene relación a la caducidad de la prisión preventiva, porque estamos poniendo en el Código Penal prácticamente lo mismo, a pesar de que en el anexo de la Constitución que usted nos ha entregado, señor presidente, que nos regalaron 200 a cada legislador, aquí tenemos la reforma al artículo 77 y en el numeral 2 de esta reforma, el inciso 2 del numeral 9, se incluyó la aprobación de la pregunta número 1 del referéndum y consulta popular del 7 de mayo de 2011. Es decir, prácticamente ha desaparecido de la Constitución del Ecuador estos periodos de caducidad, porque la Corte Constitucional cambió la pregunta y estableció que lo que había que establecer eran sanciones para los jueces, para los fiscales, para los abogados que provocaran la caducidad de la prisión preventiva. Por ello creo que este tema, si lo dejamos como está, vamos a hacer exactamente lo mismo que está en el Código de Procedimiento Penal, y bien podríamos solucionarlo para el segundo debate, evitando estas puertas abiertas que les dejamos a los jueces y a los fiscales para seguir poniendo a los delincuentes en la calle. Para continuar con este ligero análisis que podemos hacer en este tiempo, voy a regresar al artículo 461. Mucho se ha hablado aquí durante las reformas que hemos hecho
en estos periodos de la Asamblea Legislativa sobre el tema de la Defensoría Pública. Y en el artículo 461 se establece la Defensoría Pública y se dice qué es lo que va a hacer la Defensoría Pública. Y si leemos todo el artículo, en cada uno de sus incisos, se establece que la Defensoría Pública va a centrar prácticamente todo su esfuerzo, todo su andamiaje, toda su estructura en la defensa que le va a dar al procesado. Pero yo me pregunto, si la Defensoría Pública es una institución estatal, ¿a dónde está la defensa que esta Defensoría Pública le va a dar o le va a proporcionar a quienes son víctimas del delito, que en muchas oportunidades no tienen ni siquiera para el bus, para llegar a la fiscalía o para llegar a un juzgado? Creo que también debemos de corregir en este tema. Otro tema que me llama la atención y que creo que tiene que ser corregido es el que está establecido en el artículo 541. Perdón, antes de eso, en la misma caducidad, en el artículo 532, en el inciso cuarto, se establece qué es lo que va a pasar con el reo que es beneficiado o beneficiario de la caducidad de la prisión preventiva. Y aquí se dice que se debe presentar periódicamente ante la o el juzgador y que también se le va a poner la prohibición de ausentarse del país. Compañeros legisladores, quien sale con la caducidad de la prisión preventiva y está amenazado con un delito grave, no regresa nunca más a la corte, no regresa nunca más al juzgado. Y si estamos estableciendo los dispositivos de posicionamiento geosatelital en este Código de Procedimiento Penal, la persona que sale libre con caducidad de la prisión preventiva tiene que colocársele un dispositivo de esos para poder ubicarlo y llamarlo y traerlo al proceso para que vaya a la audiencia del juicio penal. Si vamos al artículo 532, perdón, al artículo 541, saltándonos un poco y buscando a lo mejor las cosas que más nos llaman la atención, vamos a encontrar el capítulo de la fianza. Fíjense ustedes, en el artículo 541 se establece el concepto de la fianza o caución y dice que se dispondrá para garantizar la presencia de la persona procesada a juicio o para suspender la prisión preventiva. Pero en el artículo 542 se establecen las excepciones, es decir, cuando no se acepta caución. Durante toda la historia jurídico-penal ecuatoriana no se ha aceptado jamás caución en un delito que supere los 5 años de prisión. Ahora resulta que según el artículo 542 se va a poder aceptar fianza inclusive en el delito de homicidio, se va a poder aceptar fianza en el delito de asesinato, se va a poder aceptar fianza en el delito de plagio. Eso no es posible, compañeros, aquí tenemos que regular. No se puede aceptar caución en ningún delito que pase la pena, cuya pena sea superior a 5 o máximo 7 años de prisión, porque si no, estaríamos abriendo la puerta de las cárceles para que los delincuentes hoy asalten a alguien y mañana nuevamente estén en libertad y se repita esto de que entran y salen 50, 60 o 70 veces de las cárceles del país. Creo que ese es un tema que tenemos que corregirlo y tenemos que poner las excepciones pertinentes en el artículo 542 para que no se admita la fianza caución en determinados tipos de delitos. Vamos a seguir saltando un poco y vamos al artículo 533. Regresamos al artículo 533, en donde se establecen las medidas cautelares. Creo que se debe de aumentar una medida cautelar ahí que sea la inmovilización de bienes, fondos y demás activos, porque en el artículo 535 se está estableciendo la posibilidad de que en los delitos de lavado de activos, de terrorismo y su financiación, durante la investigación previa,
la o el fiscal solicitará a la o el juzgador la adopción de medidas cautelares destinadas a inmovilizar los bienes, fondos o demás activos de propiedad o vinculados o que estén bajo el control directo o indirecto de personas naturales o jurídicas relacionadas con este tipo de delitos. Hay muchas observaciones, yo las estoy presentando por escrito, las defenderé en la comisión, pero en todo caso me reservo los próximos 5 minutos, señor presidente, para continuar haciendo estas observaciones aquí en el Pleno. Muchas gracias.